Está comenzando. Perfecto. Está configurándose de vuelta. Y ya va a empezar a salir. A ver. Según mi pantalla, live en Facebook. Estamos chequeando que ya esté. Ahí estamos, ¿eh? Muy bien. Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al doctor Alejandro Fargosi, abogado, ex miembro del Consejo de Magistratura y activo participante en el debate que actualmente envuelve al Poder Judicial. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Hay realmente mucho interés entre nuestros amigos en esta nueva edición de Charlas para la Regeneración Argentina, patrocinada por la Fundación Atlas. Te agradecemos muchísimo que te hayas hecho el tiempo de acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno. El objeto de esta charla es evaluar dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a la preservación de un pilar fundamental de nuestro orden constitucional, cuál es la administración de justicia mediante un poder judicial independiente e idóneo que garantice a la ciudadanía el pleno goce del Estado de Derecho. Este es un tema del cual queremos hablar porque nos interesa mucho y a muchos. Hay todo un arco de decisiones judiciales que van desde la tolerancia a las usurpaciones, la liberación de presos, los intentos expropiatorios, para coronarse en esta búsqueda de impunidad por parte de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que hacen tambalear la suposición básica de que vivimos y permaneceremos en un Estado de Derecho. Adicionalmente, cabe señalar que el kirchnerismo tiene sobrados antecedentes en este sentido. Está claro que no concibe una justicia independiente, baste como ejemplo ver lo que ocurre en la provincia de Santa Cruz. Esto es, repudia, rechaza la idea, la noción de estar sujeto a leyes que se encuentren por encima de sus intereses y deseos. En el 2013 fue necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia para fulminar por inconstitucional los intentos de transformar al Poder Judicial en una herramienta más del Poder Ejecutivo. Ante este estado de preocupación pública que el doctor Sapsay ha llamado una suerte de sarampión cívico, es que querríamos empezar preguntándote cómo comparás vos la situación actual con respecto a la que se vivió entre el 2011 y el 2013 en materia de intentos de subordinar el Poder Judicial a la voluntad del Ejecutivo. Peor, y te explico por qué. Porque si bien en aquella época pasó de todo, resumiéndolo muy brevemente, los aprietes, las amenazas, me refiero, pasó de todo en el Consejo de la Magistratura, donde éramos un núcleo de 5 personas que estábamos muy unidos. La verdad que es difícil unir gente que hace política, pero estábamos muy unidos. Si bien pasó de todo, insisto, desde que te aflojen las 4 gomas del auto, que me pasó a mí, que nos metan denuncias penales, que nos las metieron a todos, que retrasasen el pago de sueldos a todo el Poder Judicial. Pasó de todo, realmente pasó de todo. Pero había 2 diferenciales que me preocupan mucho. Primero, ahora está reelegida Cristina Kirchner. O sea, la máxima autoridad del país es ella y fue reelegida. O sea, es como haber votado otra vez a, ¿cómo se llamaba la filipina? Imelda Marcos. O sea, no es que la sacaron a Imelda Marcos y nunca más volvió. La hemos reelegido en términos de país, ¿no? Obviamente que yo no la voté. Eso por un lado. Y por el otro lado, pasó el año anterior algo bastante preocupante en el Consejo de la Magistratura, que ahora se puso de manifiesto cuando ayer se designó al hoy ex abogado, que juego de palabras, ¿no? Ayer se designó al hoy ex abogado de Cristina Kirchner como camarista criminal. Y es que
la representación de la oposición en el Consejo de la Magistratura terminó votando los candidatos kirchneristas. Hay una lógica en las designaciones del Consejo que yo la entiendo, fui parte también de votaciones complejas, pero por ahí sería bueno que eso no vuelva a ocurrir, que debe haber tenido una explicación, yo no la discuto, respeto individualmente a cada uno de ellos como personas, pero tenemos que estar muy unidos en esta etapa de la historia argentina, porque el kirchnerismo realmente se quiere quedar con absolutamente todo. Y te voy a poner un ejemplo de algo que no pasó en aquella época. En este momento hay un detenido desde hace más de 30 días. Hay que estar un día en cana, ¿eh? 30 días no te cuento. Hay un detenido desde hace más de 30 días imputado de homicidio en grado de tentativa, por una fiscal y por una jueza en La Plata, porque chocó a 30 kilómetros por hora con un autito que no puede chocar a nadie porque se para automáticamente, que es el Fiat 500, a una moto que iba en un grupo de 8 o 9 motos a las 2 de la mañana rodeándolos y que no tenía luz trasera, y los daños que se le causó a ese motoquero, 8 o 9 motos, 2 de la mañana, sin luz trasera, ubiquémonos el entorno, ¿no? Este matrimonio que iba en el auto iba para la comisaría y acababa de sufrir un robo, ¿no?, por otros motoqueros. Bueno, la supuesta víctima del homicidio en grado de tentativa recibió 4 puntos de sutura. 4 puntos de sutura, o sea, podía haber ido a jugar al fútbol a la salida de la sutura. Bueno, la característica diferencial de ese hecho es que es el marido de una diputada de Cambiemos. De Píparo. De Píparo, exactamente. El mensaje no puede ser más claro. El mensaje es: vamos por ustedes, vamos por sus familias, y acá los metemos en cana. Meter preso a una persona es muy grave, pero muy grave. Pero no muy grave por la teoría de la libertad, muy grave por las cosas que sufrís en la cárcel. Y aunque no las sufras, tenés miedo de sufrirlas. El kirchnerismo ya quebró ese límite que tenía, ¿no? Porque nadie metió presa a Florencia Kirchner, por ejemplo. Quebró ese límite que tenía, y hoy en día estamos enfrentando prácticamente un todo vale. El límite es la justicia. La pregunta es: ¿quiere ser el límite de la justicia? Estamos, cuando uno escucha cuestionamientos abiertos a la independencia del Poder Judicial, a la estructura republicana de nuestra Constitución, estamos cuestionamientos que además se traducen en acciones concretas, en desvalorizaciones, en críticas feroces que obviamente tienen como un fin último promover la acción. ¿Estamos en presencia de errores graves o estamos en presencia de delitos? ¿No hay delitos constitucionales que se están cometiendo en este momento? Yo creo que sí, pero ¿cuál es el gran problema que tenemos en la Argentina? Y esto te lo remonto en tren de tratar de explicar cómo estamos tan bajos, ¿no? O sea, porque no es que nos hayamos caído súbitamente en un precipicio. Nos empezamos a caer, desde mi punto de vista, cuando la interpretación constitucional de la Revolución del 30 fue a favor del golpe. Ojo, por la edad que tengo, y esto va para los oyentes que sean más jóvenes de 40 o 45, yo entiendo cómo era la mecánica psicológica del golpe. De hecho, nunca me voy a olvidar que el 24 de marzo del 73 yo estaba en la escalinata de la Facultad de Derecho y los alumnos de la Facultad de Derecho estaban felices. Esto me consta, no me la contó nadie, lo viví yo. O sea, entiendo esa desesperación de la gente de bien que ve que no se puede salir de un gobierno horrible y entonces empieza a pensar alternativas que hoy nos hemos dado cuenta que eran nefastas. O sea, no jugó aquella corte, pero desde esa corte en adelante, la actitud de los jueces con respecto a la violación a determinadas reglas elementales de un sistema de Estado-nación republicano y democrático se han ido relajando a niveles increíbles. Y olvídate de esto que estamos hablando, que por ahí digo, ¿quién se va a meter con Cristina, etcétera? ¿Cómo es posible que nos estemos bancando los ataques a la integridad territorial de los mapuches? Porque aunque fuesen mapuches,
Me importa nada si son mapuches. La Argentina es un país de hace 200 años. Los señores estos son invasores, eran invasores en 1830, y si no lo son, fueron derrotados y se acabó. Porque con este mismo criterio tendría que volver toda la historia al comienzo de Cromañón. ¿Correcto? Eso, cuando vos ves la Constitución, de hecho hoy lo tuiteé, que es mi manera de expresarme, cuando vos ves la Constitución, ese tipo de conductas de parte del gobierno, son conductas que entran claramente en la figura de la traición a la patria. Porque la patria existe y la traición también. Sin embargo, la justicia es muy reacia a llamarle a las cosas por su nombre. El ejemplo más lineal, que lo sufre el motor de la economía argentina, que es el sector agropecuario, es ese engendro de la retención. Vos fíjate que nosotros hablamos de la retención, ¿no?, como si fuese una cosa distinta del impuesto, y es un impuesto salvaje, un impuesto injusto, que además se le aplica a unos y a otros no. Te diría que se le aplica a los que no tienen capacidad de coima, no es para desarrollarlo ahora, pero es una de mis teorías. Y sin embargo, pese a que la Corte ha dicho claramente que la retención es un impuesto, no obliga al gobierno a no mentirte llamándole las cosas por nombres que no son. Fíjate lo siguiente. La Constitución prevé la defensa del consumidor y dice que tiene derecho a ser informado con veracidad y sin engaños. La Constitución, desde la reforma del 94. Ahora, ¿por qué no dice lo mismo de la política? Pues ¿cómo se puede admitir las listas colectoras? ¿Cómo se puede admitir los candidatos testimoniales? El mismo Alberto Fernández es un candidato testimonial, porque los que inventaron lo del candidato testimonial fueron los K, ¿no? Fue Néstor. Alberto Fernández es un candidato testimonial, un hombre que no pudo ganar ni un cargo de concejal, de repente aparece presidente. Entonces, tu pregunta va de alguna manera al eje profundo de la cuestión, y es, ¿esta justicia tiene el coraje, lo que Jorge Vanossi, que es un famoso autor y político argentino, llama, tiene la energía constitucional, la energía judicial suficiente para ponerle el cascabel al gato? Yo personalmente creo que no. Y la culpa es de la Corte. Si querés desarrollo, ¿por qué mi teoría es que la culpa es de la Corte? Absolutamente, por favor. De las Cortes. Podría, para empezar desde aquella Corte de 1930 hasta hoy. ¿Por qué? Porque una de las cosas que descubrí en mi época de consejero de la magistratura, vos pensás que yo llegué ahí en el 2010, me había recibido en el 76, ponele, en noviembre del 76, o sea, ya tenía 30 y pico años de abogado. Y sin embargo, como había sido siempre abogado de la matrícula, abogado de empresas, yo no había presidido algo muy profundo que subyace en tribunales, es el inmenso poder que tiene la Corte sobre los jueces. O sea, los jueces realmente, más allá de que quizás no sigan una jurisprudencia de la Corte, porque tienen su propia idea, pero digamos, su ánimo con respecto a la Corte es de un gran sometimiento disciplinado, de un gran respeto. Si nosotros tuviésemos buenas Cortes, que no es tan difícil, si la política se pone de acuerdo y deja de buscar jueces amigos, ¿no? Si nosotros tuviésemos una buena Corte durante 10, 15 años, damos vuelta al sistema judicial. Y no solo damos vuelta al sistema judicial, sino que damos vuelta al país. Porque la característica que estoy trabajando, digamos, yo no tengo la disciplina para escribir un libro, pero la relación que hay entre el sistema judicial y la gobernanza, el buen gobierno, es inmenso. De hecho, en Estados Unidos, una de las características que ha tenido ese país que lo diferencian del nuestro es el inmenso coraje de la Corte, el inmenso coraje. Ellos no han tenido miedo de enfrentarse ni siquiera con Roosevelt. Y casi te diría, menos mal que se enfrentaron con Roosevelt, porque pararon algunas reformas de Roosevelt que eran decididamente malas. Pero dejando de lado esas honduras analíticas. Lo que es, fíjate qué curioso, ¿no? Lo que por un lado es la debilidad de nuestro sistema, también puede ser la fortaleza. ¿Por qué? Porque tenés poca gente que cambiar. La característica del Poder Judicial es ideal para alguien, por ejemplo, como vos, que es un experto, un hombre activo en la vida empresaria. Y hay un montón de gente razonablemente capaz, razonablemente buena, que tiene privilegios inadmisibles, pero si se los sacás no va a pasar nada, digámoslo clarito. Yo soy muy crítico de todo eso del Poder Judicial, pero digamos, la mayoría de la gente es buena, capaz, razonablemente trabajadora,
pero que como conjunto es pésimo. Y de hecho se refleja en las encuestas. Están desintegrados entre ellos, cada juzgado cree que el juzgado al lado no existe. Tienen esa lógica bien alberto fernandiana de yo no vi nada. ¿Cómo yo no vi nada? Si estás en el juego al lado. ¿De qué me estás hablando? Entonces no se denuncian entre ellos, no se, digamos así, autodepuran. Esto del autodepuramiento, vale la pena que les cuente una anécdota que pareciera no tener nada que ver, no sé, no quiero invadirles el tiempo a los demás, pero a mí siempre me gustó mucho charlar con la gente grande. Bueno, ya no puedo, porque estoy yo entre los grandes, pero cuando era joven, una vez charlando con un hombre que hoy tendría 100 años, me contaba que cuando él hizo la colimba vio la degradación de un general al que lo engancharon robando en la década del 30. Que fue como en las películas, el tipo entró vestido de general, a las órdenes de un general más antiguo, le sacaron todos los entorchados, rompieron el sable y se fue a las órdenes de un cabo en su primer año. ¿Sí? Ese sistema de autodepuración que tenía el ejército lo perdió hasta llegar a un punto en el que un general que fue jefe del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas dijo que puede esperarse de un ejército donde se roban las vajillas de los detenidos, refiriéndose a algunos hurtos que había, o robos que había habido en la época de la guerrilla o de la guerra sucia. En la justicia pasa lo mismo. Por lo menos desde hace 10 años, ningún juez denuncia a otro. Y yo sigo sin entender cómo puede ser que cuando la Corte o una Cámara de Apelaciones revoca una sentencia que es un desastre, no manda el expediente, una copia para no demorar el expediente, no manda el expediente al Consejo de la Magistratura para que analice a ver si ese señor puede seguir siendo juez o no. No lo hacen. Esto vos no lo concebís en una actividad empresaria. Esto por meternos en la cuestión de fondo. No te cuento lo que son las cuestiones de forma. Cada vez que vos hablas con un abogado, te da la sensación que te estás anateando y tratando de exculparse él de lo demora del juicio que le encargaste. No. Alguna vez puede ser, pero la mayoría es que el sistema de funcionamiento del Poder Judicial es del siglo XVI, no del XX. Todo eso se corrige, increíblemente se corrige fácil, con una corte que se ponga los pantalones largos. Y no se los está poniendo. Por lo menos no se está ajustando el cinturón como debiera. Te escucho y me parece que va a ser imprescindible que encuentres la energía como para escribir el libro, el libro que realmente desarrolle este tema. Para el ciudadano no abogado, para el individuo que no tiene efectivamente el conocimiento del funcionamiento de las cosas, estas paradojas de encontrarnos fallos que son calificados como insólitos, absurdos, etcétera, por un tribunal superior y devueltos al tribunal inferior sin que le pase absolutamente nada al tipo que ha hecho esta cosa que es calificada de absurdo, es algo que nos deja en la perplejidad más absoluta, digamos. Está claro que lo que pasa es que los jueces ellos inventaron varias reglas para protegerse, que es inadmisible, porque lo digo con una sonrisa, pero es inadmisible. Se inventaron varias reglas. Regla número 1, no pago impuestos a las ganancias. Digámoslo clarito, con la misma constitución, con la misma regla constitucional acá y en Estados Unidos, cuando se inventó el impuesto a las ganancias en Estados Unidos empezaron a pagar, y acá no. No pagar impuestos a las ganancias es una desfachatez. Y además es inconstitucional. No pagarlo es inconstitucional. Pero claro, como los que lo dicen son ellos. Y cuando lo decide un conjuez, ¿los conjueces quiénes son? Son abogados que trabajan. Tendrían que ser abogados jubilados. Porque el abogado que trabaja no se atreve a meterse con los jueces. Porque después se le vengan, le regulan menos honorarios, no le dan la razón. Eso por un lado. Y por el otro lado inventaron otra cosa que es un sinsentido, y es escuchar la frase, pero además es jurisprudencia del Consejo de la Magistratura esto. Los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Caput. En España, por ejemplo, el rey de España está más allá de la ley. Él no puede ser perseguido judicialmente mientras es rey. Bueno, en la Argentina, los jueces están al mismo nivel que el rey de España. ¿Por qué digo esto? Porque si vos no juzgás a un juez por el contenido de sus sentencias, no de todas las sentencias, obviamente, estamos hablando con sentido común,
Si vos no juzgás a un juez por el contenido de su sentencia, lo que estás diciendo es que esa casta, la casta de jueces, está por encima de la ley. Y eso no tiene nada que ver con nuestro sistema constitucional. ¿Por qué los vas a juzgar? ¿Porque se pelearon con la mujer? ¿Porque mataron al vecino? Obvio que eso también lo tenés que juzgar. Pero en su trabajo cotidiano, llegado a un determinado nivel de bestialidad o de corruptela, lo tenés que poder juzgar. Es más, el Código Penal prevé un delito que por ahí le suena a los que no son abogados, que es prevaricato, que el prevaricato es no solamente por coimear para dictar una sentencia, sino también por un grosero desconocimiento de la ley. Porque ese señor está obligado a conocer la ley. Bueno, cuestión que se inventaron esto y entonces nadie se mete con ellos. Y esto está mal, porque el gran problema, y mirá que yo, insisto, he puesto el lomo para defender a la justicia y lo estoy poniendo en este momento, porque ahora es momento otra vez de proteger que no la maten. Después veremos cómo la hacemos adelgazar, ¿no? O sea, no es el momento de exigirle gimnasia, es el momento de sacarla de terapia intensiva. Bueno, pero aún así no podemos tapar el cielo o el sol con un arnero, como dice la frase, con una horquilla. Esto se puede corregir. Lo apasionante es que se puede corregir. Pero claro, necesitas digamos, rectitud política, que los políticos dejen de buscar el juez amiguete, porque es lo que buscan. Los políticos buscan el juez amiguete. Ahora y siempre buscaron el juez amiguete. Y por el otro lado, que la Corte se ponga, por lo menos que esta Corte, de una buena vez por todas, resuelva el tema del Consejo de la Magistratura. Tienen el expediente de la inconstitucionalidad del Consejo para confirmar la inconstitucionalidad o no, y lo están pedaleando. Y perdón que use esta palabra porque es criolla, pero a mí me gusta hablar claro, lo están pedaleando, señores. No, nosotros, los días no duran 27 días como los días lunares. El día dura 24 horas integrada por 60 minutos cada hora. Apúrense. Desde 2010 está en poder de la Corte Suprema ese debate sobre la constitucionalidad del Consejo de la Magistratura. ¿Es así? Sí, 2010, 2012, por ahí. Y esto es muy importante. ¿Sabes incluso una cosa? Es interesantísimo, ¿sabes qué? Y también es para analizarlo sociológicamente. De hecho, hay gente que lo ha analizado sociológicamente. ¿Cómo nuestra cultura cinematográfica en materia judicial es exactamente la inversa de la norteamericana? Porque si bien la norteamericana tiene algunas películas que cuestionan el sistema judicial, en la mayoría de las veces termina siendo un buen sistema, se termina imponiendo la justicia, no siempre, pero en una enorme cantidad de circunstancias. Digamos, Perry Mason, o el otro que se llamaba... Aparece la verdad. Se descubre la verdad. Exactamente. Bueno, nuestra tradición cinematográfica no. Nuestra tradición cinematográfica va más en la línea del viejo Vizcacha cuando le dice a Martín Fierro, le recomienda que se haga amigo del juez. Tenemos que cortar con eso, es imprescindible cortar con eso, y se puede. Pero claro, tenemos que pasar por un Rubicón. ¿Sabes yo con qué lo comparo? Para darme ánimos, porque a mí no me gustan esas conclusiones, onda, rajemos por 6, no hay que rajar nada. No. Con la autopista 25 de mayo. Vos dirás, este se volvió loco. Loco estaba de antes, no me volví loco, pero no estoy loco en esto. Quizá vos te acuerdes que hasta hace relativamente poco tiempo en la autopista 25 de mayo íbamos muy rápido. Yo me incluyo entre los ladri que iba muy rápido, hasta que empezaron las fotomultas. Y cuando empezaron las fotomultas, súbitamente todos empezamos a respetar los 100 kilómetros máximos que había antes, los 80 que hay ahora. ¿Por qué? ¿Porque nos civilizamos de repente? No. Porque empezamos a pagar las consecuencias de nuestros actos. Entonces, el gran dilema, el gran desafío que tenemos como país, es que las leyes dejen de ser sugerencias, que las leyes empiecen a ser obligatorias, empezando por los que tienen que dar el ejemplo. ¿Que son quiénes? Los que más poder tienen. ¿Que son quiénes? Los jueces, los legisladores y los gobernantes del Poder Ejecutivo. Y se puede hacer, se puede hacer. No es posible que nosotros miremos cómo en tres años más o menos a Sarkozy lo metieron preso y acá seguimos divagando de si Cristina sí, Cristina no, por el amor de Dios. El rescate de la vicepresidente de sus problemas judiciales se ha transformado en el eje central de toda la acción de gobierno. No hay nada que sea más importante para esta administración, digamos, que permitir que Cristina Fernández de Kirchner
eluda sus problemas judiciales. Frente a esto, hay una pregunta muy clara y muy concreta. ¿Es posible llegar a que esto ocurra sin arrasar con el orden constitucional argentino? Bueno, es que no podemos hacer otra cosa. Yo creo que nuestro gran desafío como generación es, por suponete que tenés una generación de 70 a 45 y otra de 45 a 20, estas dos generaciones clave en cada momento histórico no pueden repetir los errores del pasado, los errores de nuestros padres, que a la primera cambio daban un golpe en su desesperación, porque en general esos golpes no tenían que ver con la maldad, tenían que ver con la desesperación, con ese chocar contra una barrera de votos engañados de gente que votaba con el estómago y el miedo y no con la cabeza, ¿no? O bueno, con unas ideas que eran confundidas y fruto de una educación perjudicada. Hoy en día está todavía más perjudicada la educación, pero yo no dejo nunca de remarcar, y el tema tiene una actualidad monumental, no dejo nunca de remarcar mi teoría sobre, bueno, debe haber alguien que la escribió mucho más profundamente que lo que a mí se me ocurrió, pero mi teoría sobre que las culpas en una debacle nacional nunca son solo de los gobiernos, también son de las oposiciones. Cuando uno analiza el caso alemán, el caso venezolano, en general, así como había un déspota o una bestia tratando de dominar y dominando el país, había una oposición disgregada, había una oposición preocupada en su currito de ser elegido, de llegar al Congreso, de conseguir una licencia, una concesión, y eso lo estamos viendo, o mejor dicho, corremos el riesgo de verlo en este año 2021, porque así como el peronismo pudo ganar, pese a que Macri subió los votos en el 2019, porque Macri tuvo más votos en el 2019 que en el 2015, pero ¿por qué ganó? Porque Labaña los engañó a todos diciendo que no era kirchnerista y ahora le vota todo, ¿y por qué hubo otra dispersión en votos similares? ¿Correcto? Bueno, eso no se puede repetir ahora, porque si se divide de nuevo la oposición y el kirchnerismo ve refrendada su pésima gestión en los votos, olvídate, ahí sí que vamos a tener que atrincherarnos en nuestras casas con estos tipos, porque realmente ellos, ¿cómo funciona la cabeza de ellos? Yo he tenido mucho contacto a raíz del Consejo, ¿no? Ellos no se consideran limitados por las leyes. Exacto. Para ellos la ley no es un límite. Tienen cero empatía con la gente. De hecho, un kirchnerista, que no voy a decir su nombre porque fue una pregunta, me hizo una pregunta en privado y hay que respetar siempre la regla del privado, pero me dice, che, ¿te puedo preguntar algo personal? Sí, claro, por supuesto. Escuchá la pregunta, es del libro de psiquiatría. ¿Por qué te duele el dolor ajeno? Es del libro del psicópata. Él no entendía, pero no entendía humanamente. Él no entendía por qué esto estaba enganchado, ¿sabes con quién? Con el tema de los padres y madres de las víctimas de delitos comunes. Que tenés que estar en contacto con ellos y uno se pone en la situación de ellos. Y mira, se me pone la piel de gallina en este momento, y fue hace 7 años. Bueno, esta gente, ellos no, tienen cero empatía con el prójimo. Cero. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen cero empatía con el prójimo, tienen cero empatía con la ley, obviamente que tienen cero empatía con la Constitución, su único límite es cuando vos los enfrentás. Porque ahí está jugando, ellos entienden la regla de la fuerza. La entendieron en la 125, la entendieron con las grandes marchas que hubo para apoyar a Macri, y la van a entender si hay una avalancha de votos en contra. Pero si empiezan a aparecer candidatos que no les gusta el artículo 4, inciso J del Estatuto de Cambiemos, y tratan de hacer la propia, olvídate. Olvídate, los 2 años y pico que van a faltar, o los 2 años que van a faltar contados desde octubre, los 2 años y 2 meses, van a ser de infierno. Vos y yo nos dedicamos a la actividad empresaria, o digamos, al asesoramiento de empresas. Estamos abajo de la lona, pero abajo del ring estamos, no de la lona. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Ese escenario lo tengo claro, pero te presento otro escenario alternativo para que vos hagas la escenografía y escribas el guión.
Suponete que llegamos al mes de junio o julio y el gobierno llega a la conclusión que las elecciones en octubre les van a ser desfavorables. A la luz de esta hipótesis, que toda la acción de gobierno está organizada alrededor del eje de obtener la impunidad de la vicepresidente, ¿qué te parece que puede llegar a ocurrir? Con la señora convencida que en octubre los resultados no van a ser los esperados. ¿Qué podemos esperar en este campo particular que nos ocupa hoy en esta conversación? Mira, vengo machacando, perfecto, es un temazo ese, vengo machacando en mi forma de expresarme, que es Twitter, en cualquier momento salto a Instagram y ahí rompo todo. Vengo diciéndolo esto desde mayo, junio del año pasado, y es, ojo, porque quieren suspender las elecciones. Cuando analizás al kirchnerismo, por esto que comentaba antes de mi visión de ellos, ¿no? Por ahí me equivoco de medio a medio, nunca tenés que pensar que tienen límite. Ellos no tienen límite y van a inventar cualquier cosa. Si ni siquiera admiten el desastre que están haciendo con las vacunas, no lo admiten. Entonces, por ahí te inventan que por un tema de salubridad no se puede llevar a cabo la elección. Es más, la Cámara Nacional Electoral hace 2 meses dijo, ojo, porque ¿qué pasa? La elección no se organiza un día para el otro. La Cámara dijo que había un problema de empezar a organizar los recursos para las elecciones. Guarda con ese tema. Nosotros estamos todos viendo el escandalete del día. Viste que maquinaria de escándalos hoy nos da 2 o 3 por día, porque encima, entre los que ellos inventan y lo que realmente hacen por su torpeza e inutilidad gobernando, tenemos la dosis de caos, pero totalmente saturada. Ahora, mientras tanto, están pasando los días, se acercan las elecciones y va a pasar lo que decís vos. Es decir, lo que decís vos. Puede pasar lo que vos sospechás, y si no hay elecciones, bueno, de vuelta, creo que esto tiene que encontrar una oposición muy unida, dejarse de dar vueltas. Primero que aparezca toda la oposición, no podemos estar descansando en las 20 o 30 personas, yo los conté en base a apariciones públicas, no hay más de 40 opositores que están realmente actuando, ¿no? Con esa proa admirable que es Patricia Bullrich, y abajo de ella hay unos 30 o 40, no llegan a 40. Bueno, que aparezca el resto, que están cobrando sueldo de diputados y senadores, dicho sea paso, o que lo cobraron de ministros, secretarios o secretarios de Estado. Pero aparte de eso, vamos a tener que aparecer nosotros. Va a haber que hacer realmente manifestaciones grosas, realmente intensas, que es el idioma de esta gente. O sea, el idioma de esta gente no es el que está escrito en las leyes y la Constitución. Y si hay que hacer 2, habrá que hacer 2. Si hay que hacer 43, habrá que hacer 43. No van a entender otra cosa. Y de paso, vamos a reforzar el espíritu de los opositores. ¿Por qué te digo esto? Mi experiencia, solo puedo hablar por la mía, obviamente, o sea, aparte del toque egocéntrico que puede ser, mi única experiencia vital es la mía, no tengo la del vecino. Y en la época en que estaba en el Consejo, cuando uno está enfrentando al poder, poniendo la cara, no desde una cuenta anónima de Twitter, ¿no? Poniendo nombre y apellido, se siente una gran soledad. Y una palmada en la calle, un saludo, ni te cuento una manifestación, realmente refuerza. O sea, que nadie tiene que creer que no importa, no le voy a mandar un mensajito. No, sí importa. Eso refuerza a la gente que está poniendo mucho de sí de manera explícita y que por ahí le pasa lo que le pasa a Carolina Píparo. Ojo, porque esto no es intrascendente poner el lomo. No voy a entrar con el anecdotario de las cosas que le han pasado a los opositores, porque muchos de ellos creo que equivocadamente callan esas cosas. Hay que decir las cosas que hace el gobierno del kirchnerismo, porque el gobierno del kirchnerismo es muy, muy, muy dictatorial. Por supuesto, no a los niveles nazis, obvio, ¿no? Estamos hablando de planos argentinos. Pero ¿sabés cuál es mi preocupación, José? Yo creo que estamos en Venezuela en 1999. En el 99 parecía que Chávez, bueno, era un loco, pero hasta ahí. Pero fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que el tema desbarrancó en el horror infernal que es hoy. Entonces tenemos que cortar esta especie de avanzada de otra que sarampión, como dice Daniel. Más que sarampión, yo lo llamo el ébola esto,
¿no? Es muy interesante lo que está señalando, porque esto me lleva a la siguiente reflexión. Llamémosle que es de buen gusto político hablar en contra de la grieta. Una forma de sacar diploma de bien pensante y de alma bella es expresarse en forma firme acerca de los problemas, los inconvenientes y la necesidad de superar la grieta. Y esto va directamente en relación a lo que vos estabas diciendo de quién aparece y quién no aparece haciendo una oposición activa, está en relación con salir a la calle, está en relación con la expresión de las cosas que nos abruman en el día a día. ¿Es posible tener una actitud antigrieta sin haber, de alguna manera, rendido la posición con respecto a la independencia de la justicia? Dado que no hay ningún tema que sea más importante para el kirchnerismo que la absolución o la desaparición, en realidad, de los problemas judiciales, ¿es acaso posible encontrar un punto de unión que nos permita superar la grieta sin entregar dar esa absolución que se demanda? ¿Respuesta versión corta? No, punto. Respuesta versión larga. Gracias por entrar en ese tema, porque algo que me llama mucho la atención es estas almas belias. Y es que, bueno, primero, igualan lo desigual. ¿Viste? Cuando empiezan el todo es lo mismo. Una cosa es el kirchnerismo y otra el macrismo, no joroben, porque Macri habrá cometido todos los errores que quieran, empezando por incrementar los planes sociales pro vagancia, pero no tiene nada que ver con el kirchnerismo, no cometamos ese error. Aunque más no sea, no tiene nada que ver una autopista que la podemos circular hoy con una no autopista que no existe y que se le pagó al señor Lázaro Báez. Usemos la cabeza. Pero ¿qué pasa? Ahí ha habido una prédica muy interesante de ciertos periodistas pagados, repito, una prédica muy interesante de ciertos periodistas y politólogos pagados durante la campaña del 2019, que nos vendieron un Alberto moderado, que nunca lo fue, nos vendieron una Cristina que no se iba a meter, que era obvio que sí se iba a meter, etcétera, etcétera. E incluso la creación de la grieta, que creo sí, creo que es de la Nata, con la mejor intención, porque la Nata no pongo en duda lo que ha sido, porque ha sido uno de los bastiones realmente del cambio a favor de otro gobernante que no fuese Cristina, resultó siendo Macri, bueno, pero el tema de la grieta es interesante y es, ¿en qué país no hay grieta? ¿De qué estamos hablando? Porque yo desafío a los lamentadores de grieta que analicen los debates y los líos políticos que tenía Churchill en plena guerra mundial con Alemania arañando Inglaterra del otro lado del Canal de la Mancha, o del canal inglés, como dicen ellos, a ver si había o no había grieta. La grieta es connatural a la política, porque por definición uno se identifica colocando un enemigo enfrente. Esto pasa en todos los países del mundo. Quizás en la Argentina tenemos el pequeño problema que las familias se están peleando más de lo que corresponde, o uno se termina distanciando de amigos de una manera enfermiza, porque ese señor todavía no entendió lo que es el kirchnerismo. Pero yo diría que esa es en la menor parte del problema. El eje está, ¿podemos cerrar la grieta dándole el gusto a Cristina, como bien preguntás vos? O sea, cargándonos todo el sistema jurídico argentino. De ninguna manera. Porque si le admitimos su razonamiento, que sabes cuál es, el razonamiento de ella es, dicho de otra manera, pero el razonamiento es, los votos, ¿no? Los votos son una amnistía del dueño de la pelota, que es la gente. O sea, es una amnistía popular el que me hayan reelegido. No, señora, no funciona de esa manera. De ninguna manera. Si digamos, si el que la justicia opere, el que la ley se aplique con rigor, y con mucho rigor, como se ha aplicado, sacamos el lápiz en España, en Francia, en Italia, en Alemania, como mínimo estos países que acabo de nombrar han tenido presidentes presos o eximidos de prisión por su estado senil, como pasó con Giscard d'Estaing, creo.
Ni hablar de Estados Unidos, que zafaron de la cárcel porque fueron salvados por un indulto presidencial. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a esa enseñanza elemental, nunca vamos a tener un país. O sea, ¿por qué el fisco español se ensañó con Messi? Porque si Messi no paga impuestos, Messi va preso. Varios años antes, el fisco francés se había ensañado con uno de los, para mí, monstruos de la canción, que era, qué horror, cuando uno va a decir un nombre y de repente se te va, Johnny Hallyday. Aznavour. Aznavour. Que lo llevaron prácticamente a estado de quiebra, tuvo que volver a cantar porque no podía comer. Bueno, ese tipo de cosas que pueden parecer duras son las que permiten que uno le exija a cada uno de los habitantes que respete la ley. ¿Por qué yo voy a respetar la ley si Cristina no la respeta? Se pregunta cada uno de los ciudadanos en la Argentina. Y ese es quizá nuestro gran desafío. Todos tienen que cumplir la ley. Todos, ¿no? Ahora. Magnífica esa expresión. Para cerrar la charla, y directamente después de tu expresión de que todos tienen que cumplir la ley, te pido que nos despidamos por la vía de una reflexión tuya sobre una frase de un personaje muy conocido, el señor Alfredo Yabrán. El poder es impunidad. ¿Qué te dice a vos esa frase? Que ese es el problema. O sea, su frase fue corta y al hueso, como se dice ahora. Bueno, yo te contesto con otra corte. Con una frase corta y al hueso también. Ese es nuestro problema. El día que el poder deje de ser impunidad, la Argentina va a ser el país que todos soñamos que fuese. Esa es la verdad. Alejandro, ha sido realmente un placer hablar con vos. Vuelvo a exhortarte buenamente por este medio impersonal que nos vincula. Escribí el libro. Tuve hijos, planté árboles. Bueno, el libro te espera, el libro te espera, va a ser el broche de oro de tu currículum. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, José, muchas gracias por esta posibilidad. Hasta luego. Hasta luego.